Bueno, como vimos anteriormente, las colonias americanas del Reino de Español eran territorios muy grandes y estaban constituidos por el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Eran territorios muy grandes y que se dificultaba muchísimo la administración, organización y el control. Había muchas amenazas hacia estos territorios de parte de corsarios o piratas ingleses, piratas franceses y en el sur los portugueses sobre la región del Río de la Plata. Entonces, la mejor opción que tuvieron los reyes borbónicos de España fue dividir el territorio tan inmenso. Entonces, a lo que es el virreinato de Nueva España, cuya capital era México, le quitaron una porción del territorio en Centroamérica para dársela a lo que es el nuevo virreinato de la Nueva Granada, que abarca lo que es Panamá, Ecuador y Colombia. También se crea el virreinato del Río de la Plata en el sur. Para eso se le quita una importantísima porción de territorio a lo que era el virreinato del Perú. El virreinato del Río de la Plata va a tener su capital en la ciudad de Buenos Aires. Después se crean territorios o administraciones más pequeñas llamadas capitanías, que son de menor importancia que un virreinato, pero tienen una importancia estratégica y además concentran mayor fuerza militar. En este caso, la Capitanía de Cuba, la Capitanía de Venezuela y la Capitanía de Chile. Son muy importantes por el comercio. De hecho, los ingleses y los franceses se apoderaron de muchas ciudades durante el siglo XVIII, ciudades del Caribe. Y la Capitanía de Chile va a ser importante para controlar las rutas marítimas por el sur, por el Cabo de Hornos, ya que no había ningún paso entre el Atlántico y el Pacífico en Centroamérica. Bien, ahora vamos a detenernos en lo que es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Hay varias causas. Bueno, habíamos dicho la presencia británica o inglesa en los mares o en el Océano Atlántico, sobre todo cuando ocupan las Islas Malvinas, justamente para controlar lo que es la ruta marítima del sur, por el pasaje de Hornos, el Cabo de Hornos, perdón. Además, los barcos balleneros ingleses navegaban en la costa patagónica, cazando ballenas, y también amenazaban al Río de la Plata. Entonces, la presencia británica en el Río de la Plata era una amenaza muy seria. Después tenemos que los portugueses, ellos consideraban que su límite natural era el Río de la Plata. Entonces, en el año 1680 fundan la colonia do Sacramento. Esta colonia tiene justamente este fin, ¿no? Reclamar, los portugueses pueden reclamar tranquilamente todo el territorio que sería la banda oriental del río Uruguay como posesión propia, y además esta colonia do Sacramento permitía el contrabando o contrabandear productos con la ciudad de Buenos Aires, desde hacia donde llegaba la plata del Alto Perú, y traficaban con productos manufacturados con colonia do Sacramento, o sea, con los portugueses, algo que estaba prohibido. ¿Por qué? Porque los españoles habían implementado el sistema de monopolio, en el cual solamente los españoles podían comercializar con sus colonias en América. Después, otro punto importante va a ser el rencor que van a albergar a partir de ese momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, el rencor que va a albergar el virrey del Perú
y los gobernantes. ¿Por qué? Porque Buenos Aires va a ser una ciudad que le va a quitar importancia económica, y además tenemos que en el Alto Perú estaba la mina o el Cerro Rico de Potosí, una mina de la cual se extraía muchísimo mineral de la plata. Y entonces ese mineral, al dividirse el territorio, va a pasar a ser posesión de lo que es el Virreinato del Río de la Plata. Entonces va a enriquecer justamente al Virreinato del Río de la Plata en perjuicio de lo que es el Virreinato del Perú. A partir de ahí entonces va a haber cierta rivalidad entre Lima y Buenos Aires. Bueno, muchas gracias.